Buenos días, mi nombre es Giovanni Cerón, alumno de la carrera de Derecho de segundo ciclo. En esta oportunidad, dentro del aprendizaje autónomo de la carrera de Derecho, en la materia de Derecho seccional autónomo, voy a exponer sobre el tema los regímenes especiales, continuidad sin materialización. Es un tema que se refiere a los GATS. Como introducción normativa, tenemos que el artículo 242 que nos habla sobre la organización del territorio en la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distintos o distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. En este sentido, debo recalcar que el derecho seccional autónomo es aquella rama del derecho que se dedica a estudiar la organización territorial del Estado ecuatoriano y el rol o las funciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados o conocidos como GATS, de acuerdo a nuestra normativa jurídica. Esta cuestión de los GATS nos hace pensar inmediatamente en lo que es el concepto de la descentralización y tenemos que la descentralización es la transferencia de competencias y responsabilidades y recursos a los GATS para fortalecer la autonomía local. Esta transferencia se da desde los gobiernos centrales. Algo que antiguamente sucedía es que los gobiernos centrales antes del 98 manejaban ellos únicamente los recursos económicos. En tal virtud, el objetivo de los gobiernos autónomos descentralizados es fomentar el desarrollo económico local y mejorar los servicios públicos en las comunidades. Al respecto, se indica que en el régimen de organización política territorial, la nueva constitución introduce importantes cambios respecto a la situación que venía aplicándose de conformidad con lo anterior, pero con la nueva quedó en el aire la descentralización administrativa, que aquella permitida. El conjunto de competencias era mayor que las que reservaba el gobierno central, mientras que ahora es lo contrario. Además, se eliminó la posibilidad de descentralización obligatoria de competencias a pedido de un gobierno seccional, mientras que ahora se encuentra en el nuevo Sistema Nacional de Competencias que dirigirá todas imponiendo su estilo y unificando su descentralización. Esto, según un estudio realizado desde el 2008 hasta el 2018, y después de exponer esta breve introducción, nos conduce a la siguiente tabla comparativa, en donde se evidencia la gran problemática que todavía existe en la administración de los gobiernos autónomos descentralizados y el muñequeo que existe aún con el gobierno central. Es decir, existen roces, polémicas
y conflictos entre el gobierno central y los GATS. Al respecto, en la siguiente tabla, por ejemplo, se habla de que en el modelo centralista antes del 98 el fundamento normativo tenía la división territorial como provincias, cantones, parroquias rurales y el poder concentrado en el ejecutivo, es decir, el gobierno central. Pero en la primera etapa descentralizadora del 98-2008 se da el primer reconocimiento de autonomía seccional en la Constitución del 98. Actualmente, en el modelo constitucional 2008, la Constitución de la República del Ecuador 2008 es el sistema que ha organizado en 5 niveles de gobierno. Como observación tenemos que la normativa es avanzada, pero con aplicación parcial y discontinua. En cuanto a la estructura territorial, antes del 98 solo el gobierno central, provincias y municipios como entidades administrativas era lo que conformaba ese modelo. Luego, en la primera etapa descentralizadora 98-2008, se mantiene esa estructura tradicional y se inician procesos, pero sin un ordenamiento claro. En 2008, en cambio, ya hay un diseño central, regional, provincial, municipal y parroquial rural. La observación en este punto es que a pesar de que hablamos de regiones, solo se habla de planificación sin autonomía real, solo funcionan 4 niveles efectivos. Y aquí está el primer punto de inflexión. No se cumple lo estipulado en la Constitución en lo referente a las regiones. Por la premura del tiempo, me referiré solo a pocos aspectos de la tabla comparativa. En las transferencias de competencias, por ejemplo, en el 98 el gobierno nacional tiene todas las funciones y decisiones, mientras que en el transcurso del 98 al 2008 la transferencia desordenada, parcial y sin criterios técnicos claros eran el tema en aquella época. Ya en el 2008 existe una definición clara, exclusiva, concurrente y compartidas. Existe o aparece ya un Consejo Nacional de Competencias como ente rector. Como observación tenemos que se han transferido funciones. Sin embargo, no hay recursos suficientes ni capacitación. Hay tendencia a la recentralización de sectores estratégicos, lo cual es una gran problemática en lo financiero, administrativo y de recurso humano a la hora de administrar eficientemente los GATS. En cuanto al sistema de financiamiento, el presupuesto nacional antes del 98, únicamente era el gobierno central el que manejaba todo este sistema de financiamiento. Luego tenemos la dependencia total de asignaciones centrales, pero con poca autonomía tributaria en el lapso del 98. En 2008 aparece ya un diseño de combinación de ingresos propios y transferencia de cooperación. Como observación tenemos que más del 70% de recursos vienen del presupuesto nacional. Sin embargo, hay escasos ingresos propios, autonomía económica formal, pero no real. Continúan los problemas. Por acá tenemos otros puntos como por ejemplo el rol del Estado, que tiene antes del 98 una tendencia neoliberal. Luego se mantiene en la década de los 2000 un Estado fuerte y planificador. Actualmente continúa esa pugna de poderes entre
la tendencia neoliberal del gobierno central y los GATS. En cuanto a al marco normativo, por ejemplo, tenemos que la Constitución del 98 sentó bases iniciales, pero sin un sistema coherente. En la Constitución 2008 tenemos ya al COTAD, hasta 2010, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y en donde como observación se evidencia la necesidad de voluntad política y coordinación interinstitucional para hacer efectivo ese marco legal. En definitiva, como conclusiones tenemos que, a pesar que el artículo 238 del, de la Constitución y también lo del COTAD nos dan a entender que debe existir la administración de los GATS y que sea diferente de los gobiernos centrales, se evidencia en la praxis limitaciones estructurales y políticas para un correcto desempeño de lo estipulado en la Constitución respecto de la descentralización. Se evidencia aún una descentralización tutelada por el gobierno central. Se necesita entonces fortalecer la autonomía financiera de los GATS a través de la ampliación de sus propias bases tributarias para que cada transferencia de competencia sea integral y eficiente, sin olvidar que los GATS tampoco deben atribuirse demasiada competencia al margen de la ley constitucional. Es decir, aquí hace falta un equilibrio en la balanza administrativa. Como una reflexión final de la exposición, debo dar a entender que, a pesar que la Constitución del 2008 respecto de la descentralización y el COTAD contribuyen a los como pilares fundamentales para una organización territorial adecuada en beneficio de las comunidades, ha funcionado únicamente en teoría. Y de hecho, la tensión constante entre la aspiración constitucional de una descentralización robusta y plenamente autónoma es limitada. Desgraciadamente, no se ha podido completar el plan constitucional ni llevarse a cabo las metas y los objetivos previstos como versa en la Constitución. Y esto lógicamente ha traído problemas sociales porque muchos cantones, muchas parroquias rurales, sobre todo en provincias olvidadas de nuestro país, se quedan sin caminos vecinales, sin infraestructura sanitaria, sin servicios básicos de agua potable y alcantarillado, incluso sin la construcción de centros de salud, eh, quizá hospitales o policlínicos comunitarios que ayuden a tener un mejor estilo de vida y por lo mismo un estilo de vida digno para nuestras personas. Se ha limitado y continúa la problemática por la administración tutelada desde el gobierno central hacia los GATS. Una problemática que de no ser afianzada, de no ser solucionada, especialmente por la falta de voluntad política, seguirá trayendo retraso en el desarrollo de las comunidades e incluso afectando al medio ambiente de de nuestro territorio. Muchas gracias por su atención.